confuso. El problema 2 les puedo creer que está un poco confuso. El 1 fue un regalo porque ya estaba hecho, ¿no? Por favor, no me digan que está complicado. O sea, es igualar estas dos y despejar la m, ¿no? Tiene una m del otro lado ya, ¿no? Sí, por ahí hubo... De hecho, hubo por ahí dos despejes que estuvieron sospechosamente similares en varios exámenes. Luego hablamos de eso. Pero bueno, a ver, luego este otro tampoco estaba complicado. Ok, estaba el 2 por ahí. Pero por eso les pregunté, a ver, ¿qué pasa si es negro? Y todos, no, bueno, lo que pasa es que depende del material. Pero ni me decían qué pasaba. Pues bueno, depende del material, ¿en qué forma? O sea, como que, ¿qué le hace, pues? ¿Sí? En vez de agarrar y decir, aquí hay algo raro, acá se absorben, acá no, pues como que alguna diferencia debe haber en términos de ese resultado. ¿Sale? Entonces, bueno, ok. No era obvio que se les fuera a ocurrir el 2 y por eso les ayudé y no tomaron la ayuda. Y este tampoco estaba complicado, ¿no? O sea, de aquí, la lambda quieren que sea un nanómetro, ¿no? Y de aquí sacan el momento, y el momento clásico de un electrón, porque les dije, no usen expresiones relativistas, es masa por velocidad, y de ahí sacan la velocidad, es otra vez casi lo mismo que allá, ¿no? Profesor, Sí. en el problema 4 del aluminio, Sí. Cuando usted menciona el 2, yo creo que, bueno, si no estoy entendiendo mal, no se está refiriendo a la fuerza con la que sale reflejada los fotones, supongo. No. Aquí llega una cierta cantidad. A ver, antes de que perdón. Antes de que empiece el segundo, digamos, acá vienen un conjunto de fotones que traen una cierta cantidad de momento. Cuando terminó el segundo, ahora ahí van una cierta cantidad de fotones que llevan una cierta cantidad de momento, ¿sí? Entonces tienes que ver conservación de momento. ¿Cuánto momento había antes de iniciar el segundo y cuánto momento hay después de iniciar de terminar el segundo? Y se tiene que conservar. Ahí sí no hay de otra. Se tiene que conservar. Entonces, ¿cuánto tienes aquí? P. Pues N por P entre por N por P0, digamos. El momento de cada. ¿Cuánto tienes acá? Menos N. Menos N por el momento, ¿no? Porque va en la otra dirección. Entonces, ¿cuánto de diferencia hay entre este y este? 2. 2. A menos de que los fotones no se regresaran, en cuyo caso ya nada más la diferencia es 1. Claro. ¿Sí? Bueno. No, son muy convencidos. Mira, No, es el que... momento antes es P0, del momento final es... Sí, es que, bueno, yo entiendo que para que un material sea, bueno, al ser un material reflejante y algo le incide, Sí. pues tiene que tener ciertas propiedades para darle una fuerza superior para que no se quede dentro del material, sino lo refleje y... Piénsalo no como si fuera luz, piénsalo como si fueran pelotas. ¿Sí? Y piensa que tenemos en espacio libre, sin fricción, y sin aire, sin esas cosas horribles, ¿no? Aquí tienes un trozo de pared, así, sin estar agarrada a nada, ¿no? Un trozo de pared, ahí flotando. Y todos agarran y le avientan pelotas. ¿Qué le va a pasar al trozo de pared? Pero tal vez nada. Bueno, o sea... No está sujeto a nada, está así flotando en el aire. yo creo que se va a mover. Se va a mover, ¿no? ¿Sí? Ahora, no es lo mismo que avienten pelotas de plastilina que se quedan pegadas, a que avienten pelotas, digamos, de frontón, ¿no? O de tenis o de lo que sea, que rebotan. Claro. ¿Sí? Es el símil clásico de esto, ¿no? Pero yo ahí creo que esa fuerza tal vez es la que ejerce el aluminio en los fotones, no... Por supuesto. Pero, ¿qué no usted está preguntando que cuál es la fuerza de los fotones en el aluminio? Sí, tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de magnitud igual y sentido opuesto, ¿no? Bueno, voy a analizarlo más después. Denle una repasada al Resnick, chavos. Los que no se sientan seguros en estas cosas, denle una repasada al Resnick.
No usen el sound y esas cosas. Usen el Resnick. ¿Sale? Ok. Ok. Sale. Es que me siempre mira el momento al principio, desarriba el momento al final. Primero dibujito, el momento al principio, la placa está en reposo, entonces solamente es el momento de los fotones. Y al final, el momento es la suma de dos momentos. El momento de los fotones que salieron reflejados, pero ese tiene signo negativo porque van para otro lado, más el momento de la placa. Entonces después, Ok. el Sale. momento de los fotones, más el momento de los fotones igual al momento de la placa. Entonces dos veces. Dos veces igual al momento de la ¿Dónde nos habíamos quedado? Estamos hablando de redes cristalinas. Ah, por cierto, nada más un anuncio. El miércoles no va a haber clase. Nos ponemos de acuerdo después para ver cuándo la reponemos, ¿sale? Ah, ok. Voy a estar fuera de la ciudad, entonces, pues sí, no voy a poder dar la clase, ¿sale? Pero nos vemos el lunes siguiente y nos ponemos de acuerdo en qué día les conviene a todos para que la repongamos, ¿sale? Febrero 16. Ok, a ver, entonces, ¿qué nos habíamos quedado? ¿Qué habíamos estado haciendo? Bueno, si quieren, devuélvamelos ya, sí. No vaya a ser que se nos olvide, ¿verdad? Yo no lo quiero ver. Y los repruebe a todos. ¿Pero le paso un comentario aquí? Sí. Ok. Si tienen alguna duda, lo platicamos. Vale. Claro. ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Todo el mundo tenemos sus exámenes? ¿Cómo? Perdón, ¿eh? Bueno, a ver. Ahora sí, ¿en dónde nos quedamos la vez pasada? Estamos hablando de redes cristalinas. ¿Perdón? Estamos hablando de redes cristalinas, hablamos de redes del agua. Definimos algunos conceptos como la red primaria, la celda unitaria, la red recíproca, ¿no? Hablamos de las redes de Bravais, que son los acomodos, posibles acomodos tridimensionales de puntos. Ajá. No los mencionamos todos, ni los vamos a mencionar, no se preocupen. Igual si les interesa, échenle un ojo, busquen las redes de Bravais en internet, seguro ahí están todo lo que puedan querer saber sobre ella. Y luego enunciamos y demostramos una cosa que se llama el teorema de Bloch. ¿Sí se acuerdan? Y el teorema de Bloch decía que la solución de la ecuación de Schrödinger en un potencial periódico, con la periodicidad de una red de Bravais justamente, ¿no? Era esencialmente una onda plana multiplicada por una Por las función soluciones que tiene la misma periodicidad de la red. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo denunciamos, lo demostramos? ¿Sí? Le quedamos. Y más o menos por ahí fue donde nos quedamos. Y luego hablamos de las condiciones de frontera de Born von Karman. No, eso no ¿Sí lo se hablamos. acuerdan? No, sí, cómo no. Por ahí fue donde nos quedamos. No, sí. Sí las mencionamos. Chequen sus Las mencionó, pero no. notas. Sí, me acuerdo hasta que lo escribí y todos dijeron, ¿qué es eso? ¿Está bien, profesor? ¿Qué? ¿Está bien? Sí. Bueno, mi garganta no, pero en general sí. No, pues yo no No, escribí, profesor. ¿No? No. ¿Me estoy confundiendo? No, ¿cómo no? El otro curso de optoelectrónica, por favor. ¿A poco no? Hablamos de que en un cristal real no hay una infinidad de celdas, hay una cantidad finita, eso sí lo mencionamos. Y que dijimos que el n era Y que igual al dijimos producto de los que n's. las condiciones en una orilla y en la otra iban a ser iguales. Sí, eso lo dijimos. Imponíamos eso, y que eso se llamaban las condiciones de frontera de Born von Karman. Ah, bueno. Pues sí lo dijimos. Sí lo dijimos. Ah, sí, estoy loco, pero no tanto. Ok. ¿Sale? A ver, entonces habíamos dicho que había N1 por N2 por N3
igual a n átomos en el cristal real, es decir, serían como el número de átomos o digamos, de sitios de la red por cada arista del cristal. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, claro. ¿Sí? O sea, N1 sería el número de átomos que hay en una dirección, N2 es el número de átomos que hay en otra dirección, y N3 es el número de átomos que hay en la otra dirección, ya en el cristal real, en el cristal finito. ¿Sale? Ahora, acuérdense que este es un número muy grande, ¿no? O sea, en un cristal real, esto es del orden del número de Avogadro. Estos son números muy, muy grandes. ¿Sale? ¿Sí estamos? Sí. Ok, muy bien. Entonces, por el teorema de Bloch sabemos que la solución psi sub n, ¿se acuerdan de la introducción de esta solución? De R más NI AI va a ser igual a E a la I N I K punto AI por psi N K de R. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es lo que nos dice el teorema de Bloch, que al trasladarnos una cantidad entera, lo único que cambia la función de onda es por una onda plana, porque la otra parte es una función periódica con la misma periodicidad de la red. Es decir, la otra parte no cambia con esto. ¿Sí estamos? ¿Sí? Profesor, ese sí de N sub NK es la solución, Es la solución solución de la estacionaria. ecuación en el La de estados estacionarios que vimos. los estados estacionarios que vimos, pero que salen del teorema de Bloch, ¿no? O sea, el teorema de Bloch, ahí entra la N y la K. Ok. Ahí sale naturalmente la N y la K. La K sería la K que aparece en la onda plana. Correcto. ¿Sale? O sea, por ejemplo, para el pozo de potencial cuadrado, eso es raíz de 2 sobre A por el seno. No, aquí no hay pozos de potencial cuadrado. No, pensando. No, esto es nada más para un potencial periódico. Para un potencial periódico. Ah, ok. Ah, lo que pasa es que no hemos visto el potencial todavía. No, ni lo vamos a ver ahorita. Ok. ¿Sale? Lo único que sabemos es que es periódico. Estoy perdido, profesor. A ver, ¿por qué? No entiendo la expresión. A ver, el teorema de Bloch, ¿qué es lo que nos decía? Que la solución a la ecuación de Schrödinger para un potencial periódico era una función multiplicado por... Era sí, la función de onda multiplicado por una función que tenía la misma periodicidad del potencial. No. Lo que nos dice es que psi mk es igual a E a la I Entonces acabó. K punto R más UNK de R, donde esta tiene la misma periodicidad de la red, que es una onda plana multiplicada por algo que tiene la misma periodicidad de la red. Entonces, si yo evalúo esta función moviéndola n, digamos, un número entero de veces, Porque escribe NI, porque puede ser n1, n2, n3 y puede ser a1, a2 o a3. o sea, se tiene que poner en una de las direcciones. En una de las direcciones. Ok. Podría ser también para una combinación de las direcciones. Bueno, esto sigue siendo cierto. ¿Sí? En particular ahorita me conviene moverme nada más en una de las direcciones. Ok. ¿Sale? ¿Qué sería esto? Trasladarme como toda la arista, ¿no? De una orilla a la otra del cristal. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La función se mantiene invariante salvo por el hecho de que se imprime una fase en esa... ¿Y esa fase cuánto es? Es lo que se trasladó. ¿Y cuánto fue lo que se trasladó? N ahí. ¿Cierto? Esta es una AI. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, yo, gracias. Ahora, dado que las orillas tienen que ser equivalentes, y como eso es un traslado por toda la orilla, ¿qué quiere decir? Este factor tiene que valer cuánto.
1. Entonces lo que tengo es que E a la I, N I, por 2 pi. ¿Se acuerdan de las IIs? ¿Por qué uno, doctor? Porque como me estoy trasladando de una orilla a la otra y dijimos que las orillas eran equivalentes, estas dos tienen que ser iguales. Ah, yo no sabía. Entonces la única forma, Yo no sabía que estábamos que ahí, que sí, que bueno, la función de onda NK estábamos en la orilla. No sabía. No es un traslado por toda. o sea, este es un traslado a lo largo de toda la orilla. Porque este es el número de átomos, estos son los números de átomos que hay en cada una de las aristas del cristal. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta allí? ¿Se acuerdan de estas keys? Las introducimos también la vez pasada. ¿Qué eran? No me acuerdo. Los hits. Entonces, si este X es un número. ¿Se acuerdan de esta key? No, pero yo no me acuerdo. No. No, sí, ¿cómo no? sí las introducimos, pero yo no me acuerdo. La pregunta, pero no le puse que... Las keys era lo que, ¿se acuerdan? Era el exponente que salía, ¿sí? A la hora de hacer un traslado por una celda unitaria. O sea, nada más un sitio de la red. ¿Sí se acuerdan? Ujú. Entonces, ¿sí? ¿Y de dónde salía eso? Ki era la combinación lineal, el Ki eran los coeficientes en la red recíproca que me generaban acá. ¿Sí se acuerdan? K, acuérdense, es un vector que está en la red recíproca. ¿Sí? Entonces, los Gs eran justamente los coeficientes que me generaban acá, en la red recíproca. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Sale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tiene que ser igual a 1. ¿Es lo que quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? A ver. Que GI tiene que ser igual Pero que... a MI sobre NI. Ah, Con sí. MI Ajá. entre 1, 2 y hasta NI. Correcto. Y para que coseno a 2pi. ¿De acuerdo? De npi. Ujú. Dijo que el exponencial de arriba era, tenía que ser igual a 1, ¿no? El que subrayó yo. Sí, pero esa exponencial es la misma que esta. Aquí lo único que estoy escribiendo es explícitamente K en términos de G1, G2, G3 Ok. en ¿Y el 2pi? el espacio recíproco. El 2pi, es que ya lo teníamos ahí desde que sacamos las Ah, Gs. sí. ¿Sí? Profesor, Ay, perdón. ese A sub I que está en el paréntesis de la segunda línea es un vector unitario, ¿verdad? Este Sí. no es un vector unitario, pero sí es un vector de la... Es uno de los vectores que me generan la red de Bravais. ¿Sale? O sea, es el que me traslada de un sitio al que sigue, al que sigue, al que sigue, en una de las direcciones cristalográficas. Ok. Es vectorial. Sí, sí, sí. ¿Qué le llaman las MI? Las MI las acabo de definir. Es un número entre 1 y NI. Pero eso qué es. Ahorita vamos para allá. Ahora, ¿eso qué quería decir en términos de K? Que K es justamente M1 entre N1 por A1. ¿Se acuerdan de los As mayúsculas? Los As mayúsculas eran ¿qué?
Eran los vectores que me generaban la red recíproca. ¿Sí? Salud, salud, salud. ¿Sale? ¿Dónde se sigue cumpliendo esto, no? Es decir, los MI solamente pueden tomar una cantidad finita de valores entre 1 y Claro. NI. Ujú. Es ¿Sale? el tamaño de la red. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Ujú. A ver, ¿qué nos estaría diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que K, el vector K, este que salió del teorema de Bloch, solamente puede tener un número finito de posibles valores. Son muchísimos, ¿no? Dijimos que cada uno de estos, bueno, el producto de los tres, ¿no? Va a generar esencialmente el número de Avogadro, o de ese orden, ¿no? Son el número de átomos totales en el cristal. ¿Sí? Entonces son números gigantes, pero finitos. ¿Sí? Y si se dan cuenta, todos estos son valores menores que 1. ¿A poco no? Sí, porque le O sea, este es menor que 1, este es menor que 1 y este es menor que 1. Ajá. ¿Sí estamos? Ah. Es un vector unitario. O- ¿Cómo? Bueno, estos son, digamos, no son unitarios, pero son los vectores que me generan un traslado de una celda No, en me, la red recíproca. me refería a que hay posibilidad de que ese K entonces también sea unitario. No, K no es unitario. Ok. ¿Sale? ¿Sí estamos hasta ahí? Ujú. Profe, ¿me puede recordar cuál era la red recíproca? La red recíproca era una red que se generaba de los vectores que son perpendiculares a los vectores originales, a los AIs. O sea, si tú tienes una red que es esta, ¿no? Esta es la red primitiva, ¿no? Estos serían los AIs, ¿no? Este sería el A1 y el A2. Los vectores viven en otro espacio distinto, pero tienen la propiedad de que este es perpendicular a este, es decir, el A1 es perpendicular al A1 Ujú. Por eso mayúscula. y el A2, no, perdón, ya estoy diciendo tonterías. No, no es que es el A1 y el A2 mayúsculas son perpendiculares entre sí. Al revés. El A1 es perpendicular al A2 y al A3, Ajá. ¿sí? Entonces, falta la 3. Bueno, falta el A3, pero como no lo puedo dibujar afuera del pizarrón, nada más voy a hacerlo con dos, ¿vale? Ujú. Entonces, este es perpendicular a este, y este es el A1, y el otro sería perpendicular a A1, y este es A2, ¿sale? Entonces, este es perpendicular a este, y este es perpendicular a este. O sea, el A mayúscula 1 es perpendicular a A2 minúscula y A3. Exacto. Exacto. Y el A2 mayúscula es perpendicular a A1 minúscula y A3 Y A3, minúscula. Ah, exacto. Y el que nos falta, ¿no? ¿Sí? Y A1 y A2 son perpendiculares. A1 No. y A2 mayúscula entre sí. Son No perpendiculares. son entre sí? perpendiculares entre sí. No La red puede necesariamente. no ser una Ah, que es lo que nos cúbica, decías. Puede ser así toda chata. ¿ok? Entonces, estos son los vectores. Ahora, estos vectores en sí generan otra red. Una red que es distinta a esta. Y eso le llamamos la red recíproca. Ok. ¿Sí? Y donde hablamos y las redes de Bravois, bueno, de Bravais, lo que usted dice, ¿están en la red recíproca o en las de las A Ambas son minúsculas? redes de Bravais. Ok. La red recíproca de una red de Bravais es otra red de Bravais. Pero no necesariamente la misma. No necesariamente la misma. Ok. De hecho, en general creo que solamente las cúbicas tienen No, como otro. recíproca cúbicas. Sí. Sale, entonces vamos hasta aquí. Entonces se dan cuenta, esto es un número menor que 1 por
vamos a pintar ahora la red recíproca, ¿no? Bueno, nada, voy a pintar dos direcciones, A1 y A2. En la red recíproca. Todos estos son los posibles valores de K y son A1 multiplicado por un número chiquito, bueno, que puede ser desde casi 0 hasta casi 1, bueno, hasta 1, ¿no? Correcto. Igual en la otra dirección, igual en la otra dirección. Es decir, este puede tomar una colección muy grande, pero finita, de valores dentro de la celda unitaria de la red recíproca. ¿Sí? Igual acá, pueden tomar todos estos valores. ¿K cuántos valores puede tomar? Bueno, pues puede tomar el cruce de todos estos, ¿no? Claro. Todos dentro de la celda unitaria de la red recíproca. ¿Sí estamos? ¿Sí? Eso que quiere decir que K tiene una cantidad finita de valores que puede tomar dentro de la celda unitaria de la red recíproca. Ok. ¿Sí? A esa celda unitaria de la red recíproca le vamos a llamar la primera zona de Brillouin. Brillo. ¿Sí? La primera zona de Brillouin. Esa es la celda unitaria de la red recíproca. ¿Sí estamos? Sí, de hecho, no es cualquier celda unitaria. Es la celda unitaria que está alrededor de 0. Es la más cercana al centro, digamos, al 0 del espacio recíproco. ¿Sí estamos? Profesor, antes de lo que le pregunté de los vectores A minúscula y A minúscula, A1 minúscula con A1 minúscula, ¿tienen direcciones opuestas o no es una característica? Sobre A1 y A1 no podemos decir nada. Ah, Eso depende de la red, de qué red sea. ok. ¿Sale? Bueno. Profesor, la celda unitaria de la red recíproca no necesariamente es trasladar la celda unitaria de la red primitiva a la red recíproca. No. De hecho, la red recíproca y la red primitiva no necesariamente ni siquiera son la misma red. No, sí, lo sé, pero entonces la pregunta mía es, yo hago una transformación y me llevo la red primitiva a la red recíproca, Sí, ¿cierto? son espacios distintos. Son totalmente distintos. Entonces, si yo tengo la celda primitiva, tengo la celda unitaria de la red primitiva, perdón, y esa celda unitaria de la red primitiva me la llevo a la red recíproca, ¿me va a dar la primera zona de Brillouin? No. ¿En qué sentido te la llevas? Le hago la transformación a los puntos, 8 puntos, o los 6 puntos que tenga ahí. Es que, ¿qué transformación? No tenemos una transformación. No tenemos, hasta ahora no hemos creado ninguna función que me lleve el espacio primitivo al espacio recíproco. No hemos hablado de eso al menos. Ok. ¿Sí? Lo único que sí sabemos es que una red primitiva me genera una red recíproca y luego, pues naturalmente, después de hacer las cuentas, empiezan a salir algunas restricciones. Por ejemplo, de este vector K que apareció en el teorema de Bloch, como está K, solamente puede obtener esos valores dentro de la primera zona de Brillouin. Ahora, voy a insistir. Acuérdense que N1, N2 y N3 son números muy grandes. ¿Sí? O sea, son números. ¿Cuánto es el número de abogado? 6.02 por 10 a la 23. A la 23, ¿no? Entonces, La raíz cúbica de eso. la raíz cúbica de eso. Esto es del orden de 10 a la 8, 10 a la 9, cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Que es del orden de 10 a 8, 10 a la 9 divisiones en cada una de las tres direcciones. ¿Sí estamos? ¿Sí? Profesor, Entonces, ¿qué es una red recíproca? Hasta ahorita es nada más un concepto matemático que sale ahí que ha sido, bueno, ni siquiera ha sido muy útil todavía. Pero bueno, es una red, o sea, si tú me das una red, la que sea, ¿no? Y me dices, estos son los vectores de la red, que generan la red. A1, A2 y A3. Yo con esos puedo construir una red recíproca. ¿Por qué no? No, me quedé igual. O sea, ¿qué es la red recíproca? No hemos dicho. Ahorita vamos para allá justamente. profesor, entonces, la primera zona de Brillouin es la celda unitaria de mi red recíproca.
en la celda unitaria de la red recíproca que está en cero, esencialmente. O sea, porque las celdas, hay una celda aquí, luego otra acá, y otra acá, y otra acá, y otra acá, y otra acá. Agárrense la más cercana a cero. De hecho, es la que contiene a cero. Yo no es que yo alguna vez vi que había algo que llamaba la celda de Wigner. Ah, caray. Ajá. Y según entiendo, es que por eso fue mi pregunta, porque cuando yo tengo, digamos, mi red primitiva, ¿sí? Y tengo los 3 vectores, esos 3 vectores pues, me van a conformar, digamos, mi celda unitaria. Sí. Cuando yo me paso a la red recíproca, voy a tener otra celda unitaria totalmente diferente. Sí. ¿Sí? Pero que está digamos que fue aplicada una transformación a mi celda unitaria primitiva. No, no es exactamente una transformación. Bueno, Pero a partir de una puedes construir la otra, eso sí es cierto. entonces a eso lo llamaban la celda de Wigner. Entonces, según entiendo, la celda de Wigner es igual a la primera zona de Brillouin. Es posible, yo nunca había oído ese nombre. Ok, entonces ahí en ese cuadrito que tenemos del orden de 10 a la 8 divisiones, la primera zona de Brillouin es uno de los cuadritos No, chiquititos. la primera zona de Brillouin es esta, que es una celda de la red recíproca. O sea, ¿qué me genera una la celda de la red recíproca? Es 1 por este, más 1 por este, más 1 por este, ¿no? O sea, a ver, Yo ya me tengo, olvídense la red original, vamos a ver la red recíproca. Tengo A1 y tengo A2, ¿sí? ¿Cuál sería la celda unitaria ahí? a 1 por A2. Sería esta, ¿no? Ajá. Sí. Ahí está, es A1, A2. Toda esta es una celda unitaria de la red recíproca. O sea que lo que hay allá adentro no tiene Lo único que estoy diciendo es que acá, de esta construcción, vamos a dividir K, el vector K, solo va a poder tomar los valores dentro de la primera zona de Brillouin que caen en esta división superfinita de una celda unitaria, de la celda unitaria, que es la primera zona de Brillouin. Es todo lo que he dicho. ¿Para qué son esas divisiones que tenemos adentro, profesor? Pues salen naturalmente de lo que estuvimos haciendo ahorita. Es decir, los GIs, para que esto se cumpla, tienen que tomar valores entre 1 y NI para que los GIs tomen valores entre 0 y 1. ¿Sí? Pero no cualesquiera que entre 0 y 1, sino cualesquiera que entre 0 y 1 que hagan que esto se cumpla. ¿Sí? Que era esta parte de hacer equivalentes las orillas del cristal. Cosa que tiene todo el sentido físico, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ni modo, así es la vida. Esos son los valores que K puede tomar. Esta división superfinita de la primera zona de Brillouin, que es la celda unitaria del espacio recíproco. ¿Sí? Es decir, agárrense solo una celda y esa ahora divídanla en, digamos, 10 a la 8 cachitos, 10 a la 8 cachitos y 10 a la 8 cachitos en cada una de las direcciones. 10 a la 8, 10 a la 9, ¿no? Por ahí. ¿Sí? ¿Sí vamos hasta ahí? Todo esto como que les genera ahora una como red finita, ¿no? Dentro de la primera zona de Brillouin, muy finita, ¿no? Son muchísimos puntos. Para efectos prácticos, a veces incluso pensamos que es casi un continuo. O sea, ¿qué distancia hay entre uno y otro de estos? Es pequeñita, es muy pequeña, ¿sí? Pero hay que tener en mente que no es un continuo, solamente son esos estados. ¿Para qué sirve eso, profesor? Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Ok, ¿estamos hasta aquí? ¿Qué pasó? En la red primitiva podemos hablar de distancias entre átomos. Sí. Sí, o sea, estamos hablando de distancias muy pequeñas. Cuando yo veo en la red recíproca, ¿también puedo hablar de distancias? Sí, nada más que ya no son distancias físicas en el sentido de la distancia de un átomo a otro. La red recíproca hasta ahorita es meramente un concepto matemático. Es otra red, es un conjunto de puntos en un espacio ahí matemático. Y ya. ¿Sale? ¿Sí? Ok.
Ahora, lo que tenemos aquí es que, ahora fíjense en uno de estos cuadritos, en uno de estos cuadritos que se generan en esta división muy, muy finita de la primera zona de Brillouin. ¿Cuál es el volumen que encierra uno de esos paralelepípedos o como le quieran llamar? Muy pequeño. M1 sobre N1 por M2 sobre N2. O sea, ¿Cuánto sería eso? M1, M2, M3 sobre N. Ah, ¿Es un cuadrito con M sub I igual a 1 o con M sub I igual a cualquier M? Pues ya sí, pues sería el M sub 1 por M sub 2 por M sub 3 sobre a ver, N. ¿cómo calculamos un volumen en un espacio vectorial? Ah, pues con el producto Es el cruz, el triple producto producto cruz. Es el triple producto escalar, ¿no? Escalar, perdón. ¿Y eso cuánto es? Sería A1 entre N1, que es el tamaño de una Ah, dirección, estamos con punto, M, ajá, punto, A2 entre N2, cruz, cruz A3 ujú, entre N3, sí. ¿cierto? ¿Ok? Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? A ver, ¿cuántos posibles estados va a tener el vector K? N, Tantos como átomos haya en el cristal, ujú, ¿no? ¿Sí? Ahora, a ver, vamos a hacer algunas anotaciones previas que son muy importantes. Notemos que este vector K sale del teorema de Bloch. Hasta ahorita no hemos dicho qué es. Físicamente no sabemos qué es. ¿Sí? Sabemos que vive en el espacio recíproco, eso sí sabemos. No le hemos dado una interpretación física. Si les preguntara a ustedes qué creen que sea, ¿ustedes qué me dirían? otra ¿Qué es vez. ese vector K? El vector K que es este vector. Pues por esa expresión yo diría que es el vector de onda. Sí, yo también. Pareciera un vector de onda, ¿no? ¿De qué onda? De una onda que se propaga en el cristal. ¿Y cuál sería esa? ¿Qué es lo que estamos resolviendo? Un potencial periódico. Estamos resolviendo un electrón en un potencial periódico, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo qué sería eso? K sería... ¿qué? La periodicidad espacial, ¿no? No, esa viene acá. Eso viene. Ok. Es una onda plana. Ujú. ¿Qué onda sería esa? ¿Qué es lo que estamos resolviendo? ¿Qué es psi? La función de onda de un electrón. Entonces, ¿qué sería esta onda plana? Como... Dilo. Más o menos, pero ¿qué sería? A ver, ¿qué sería esto? No es el número de modos. Esto es una onda plana. Una onda plana no es un número de modos. Ujú. ¿Qué onda plana sería esa? Sí, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? No funciona. La función de onda de un electrón en un potencial. un electrón. No, pues, entonces, ¿qué sería esto? ¿Sería una onda plana de qué? Pues de ese electrón, ¿no? Como que sonaría. Es como el electrón propagándose en el cristal, Correcto. ¿cierto? En una dirección K, ¿sí? Y si eso fuera cierto, entonces tenemos que, ¿qué sería el momento de ese electrón? Menos CH barra polaridad R de eso, algo así. Respecto a- Pero si ya tengo el vector K, Ya tiene el Víctor K. pues ya te lo estoy dando, ¿no? No, sería K sobre lambda. Lo que está viendo. No, como K sobre K. Ah, perdón, H sobre lambda. H por K, ¿no? H por K. P igual a H barra K, Es correcto. ¿ok? Ujú.
como que sonaría, ¿no? Que debe ser. Esto es una cosa que solamente depende de la parte espacial, ¿no? O sea, si estoy parado aquí, pues vale tanto, si estoy parado allá, vale tanto. Y es periódico con la periodicidad de la red. Entonces, si yo paro aquí, o un sitio de la red para acá, o 25 sitios de la red para acá, vale lo mismo. Es simplemente una función periódica. ¿Sí? Como que la parte que sí se traslada es esta, ¿no? ¿A poco no? Esta es la que sí se propaga. Esta no se propaga. ¿Cierto? Bueno, esto no es cierto. ¿Por qué? Un argumento físico. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ese no es un argumento físico. Bueno, sí es un argumento físico, pero no es el bueno. Una derivada. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Por qué esto no puede ser? Sonaría que sí, la intuición diría que sí. Yo creo que es por lo que tú dices. Pero es que, bueno, a mí algo que no me convence es que si el electrón, digamos, que se está propagando en toda la red, pero tiene que atravesar muchas veces muchos potenciales. Sí. Entonces, o sea, es que ese vector K, Sí. no, es que no lo veo tan fácil, profesor. O sea, no veo que simplemente sea H por K. Digamos que por la complejidad del potencial, porque se repite muchas veces. De acuerdo. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando... Ahí viene, piensa que el potencial periódico es los cruces, los átomos los ponemos en los cruces del piso, ¿no? Aquí ¿Sí? Una retícula que está ahí. en la retícula que está aquí. Entonces viene una onda plana, viene un electrón que es una onda, ¿no? Viene una onda plana. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a ver un poco de scattering, ¿no? Sí, exacto. De la onda en los sitios de la red. Entonces, ese scattering va a tener la periodicidad de la red, curiosamente. El scattering es este. Esto es la onda plana. Entonces, como que sonaría que este es el electrón que se propaga. Y esto es como que las correcciones ahí porque justamente va chocando con la red. ¿Sí o no? Al menos intuitivamente. ¿Suena o no suena? Pero, entonces, ¿por qué no se puede escribir esta Entonces, igualdad? ¿por qué no se puede ver? Una razón física, Porque ahí de mecánica cuántica. eso no es, ahí no hay fenómenos de difracción y no tendría que tener otra No, cosa. esos están acá. Están ahí metidos. Y de hecho, intuitivamente esto no está tan mal. Nomás que hay una razón formal por la cual eso no puede ser. Pero no existen esas trayectorias. No, ¿eso qué tiene que ver? Pues que Sí, yo no entiendo. se supone Siempre que... le hemos podido asignar un momento al fotón y no tiene trayectoria el fotón. Pero usted está hablando de un electrón. Igual, esta expresión la usamos en el examen para un electrón del microscopio, ¿no? Bueno, usamos la versión escalar, ¿no? Pero es lo mismo. Que no se ¿Por qué no se puede? Un argumento físico. A ver, K, ¿qué es? K es una etiqueta del estado propio de la energía. Ajá. Si conozco K, ¿qué pasa sobre P? Si conozco K, conozco la energía. Y no puedes conocer. Y no puedo conocer el momento. Ok. ¿A poco no? ¿Sí estamos? Entonces, a esta cantidad, H barra por K, no es el momento del electrón. Sin embargo, para efectos intuitivos, o sea, yo siempre puedo multiplicar K por H porque se me da la gana, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, yo puedo multiplicar dos números. Que eso signifique que es el momento o no, es otro asunto. Claro. ¿Sí? Bueno, esto no es el momento, pero para efectos prácticos lo vamos a pensar como si sí fuera. Y le vamos a llamar el momento de red. Así se le llama. ¿Ok? ¿Sabes que sí se puede? Yo puedo si yo conozco un número y quiero multiplicarlo por otro número que conozco, yo lo puedo hacer, ¿no? Que eso tenga el mismo significado físico,
eso es otro asunto. ¿No? ¿Sí estamos? Ahora, no puede ser, este momento no es el momento lineal que siempre hemos conocido, simplemente porque no lo puedo conocer simultáneamente con K. O si conozco K, conozco la energía. Es una etiqueta de la energía. ¿Sí? Es una etiqueta, es como N, L y M. Si conozco N, L y M, no puedo conocer el momento porque conozco la energía. ¿Sí estamos? Entonces, no es el momento tradicional, es una cosa que vamos a llamar el momento de red. Es otra variable, pero para efectos prácticos e intuitivos es lo mismo. Es como si fuera el momento del electrón que se está moviendo en una red cristalina. Como si fuera agua, nada más. ¿Sale? ¿Ya los terminé de hacer bolas? Pero, y, entonces, ¿cuál es la respuesta de lo que preguntó? Que mencionó que en un instituto de mecánica cuántica, que por qué no se podría... No se puede porque si conozco K, conozco la energía. Y si conozco la energía, no puedo conocer el momento. Ok. Porque son variables que no conmutan. Sin embargo, si yo conozco K y la multiplico por H, pues conozco el valor de K por H. Y yo a eso le puedo llamar, no el momento, pero le puedo llamar el momento de red. Ahora, ¿qué es físicamente el momento de red? Para efectos prácticos va a ser, para efectos intuitivos, va a ser esencialmente lo mismo que el momento. Aunque formalmente no lo sé. Ok. ¿Sale? ¿Sí? ¿Ya estamos hechos bolas todos? No ser psicólogo. No, después de estudiar mecánica cuántica tienen que ir con el psiquiatra. Lo bueno es que no es mi culpa porque yo no soy su maestro de cuántica, es oración. ¿Sale? ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Tiene alguno de confianza? ¿Cómo? No, pero debería. Ok. Sale. ¿Cómo demostrarían eso? ¿Cómo demostrarían que esto no es el momento lineal? Encontrando el momento lineal. ¿Cómo? Encontrando el momento lineal. ¿Se puede encontrar el momento lineal cuando conoces K? No, o sea, encontrando el momento lineal y llegar a una expresión diferente de esta. Usted me está preguntando cómo lo demostraría. Yo trataría de hacerlo así. Bueno, pero estás buscando algo que no existe. Porque si sí conoces la energía, entonces el momento no existe. Bueno. Profesor, no se podría hacer por la definición que le decía hace rato, porque el momento en mecánica cuántica se define como menos ch barra por la derivada de la función de onda respecto a x, por ejemplo, en una dimensión. Entonces, si ya tenemos la función de onda, ¿no sería derivarla, por ejemplo, sacarle ahí el gradiente o sea, algo así? Tratar de ver Ajá. que esta no es una función propia Ujú, del operador de momento. ujú. Muy bien. Así es como se hace. Bueno, háganlo de tarea. Ok. Verifiquen que esta no es una función propia del operador de momento. Ok. A ver, vamos a ver. Si ahora sustituimos esto en la ecuación de Schrödinger, ¿qué obtenemos?
Digamos que el hamiltoniano en U va a ser igual ¿a qué? En psi. Es igual a P cuadrado sobre 2M más H potencial. barra cuadrada sobre 2m, Ah, ok. laplaciano, Ajá, más el potencial. más el potencial periódico aplicado